Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Me permito presentarme. Soy Lorena García. Gracias. Soy docente y responsable del Departamento de Creación y Expresividad Humana en la Universidad ICESI, y en el marco de los procesos que adelanta la universidad justamente de investigación y de desarrollo en torno a todo lo que tiene que ver con cultura y arte, nos encontramos en este espacio con esta invitada muy especial para nosotros y nosotras, porque ha venido desarrollando diferentes trabajos de investigación, también con alguien muy allegado a la universidad, Margarita Cuellar, que presentó ayer su libro, también en el espacio de Oiga Mire Lea. Sherlyn Elston, muchísimas gracias por estar acá. Es una persona con una gran trayectoria investigativa. Es una persona que hizo su formación en Cambridge, en Oxford, y además, pues, digamos, en este proceso de formación se especializó en estudios latinoamericanos y además particularmente en Colombia, en procesos de memoria histórica y más particularmente en literatura en torno a reflexiones, creación sobre el conflicto armado, y eso da también un contexto un poco específico de este espacio de diálogo que vamos a desarrollar, porque no solamente nos vamos a concentrar en una publicación, sino que vamos a hablar de lo que significa investigar sobre la realidad colombiana, la realidad del conflicto armado y las voces femeninas que dan cuenta de eso que significa hacer parte de la dura realidad colombiana, vivir la dura realidad colombiana, en ocasiones en calidad de víctimas, y donde finalmente también se cuestiona este rol entre víctima y victimario que es tan complejo y que se elabora también a través de la literatura. Entonces, pues le damos las gracias a Sherlyn por estar acá y vamos a hacerle unas preguntas entre mi compañera Vanessa, que ya se va a presentar, y yo, y de manera seguida pues te damos el micrófono para que puedas presentarte. ¿Quisieras presentarte, Vanessa? Ya, buenas tardes a todas y todos, encantada de estar acá y un gusto de compartir este espacio con nuestra invitada especial, a quien agradecemos su presencia y su disponibilidad para compartir unas palabras. Y entonces, bueno, que quisiéramos para abordar este diálogo, hacer primero una presentación. Quisiéramos que por favor te presentaras y en esta presentación que nos contaras cómo llegas a trabajar sobre Colombia, sobre la realidad de estas múltiples voces que se construyen desde lo femenino para hablar del conflicto. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, es un placer estar acá en Cali. Creo que la otra vez que estuve en Cali fue hace 12 años, entonces en verdad es un honor estar acá en este festival y viendo todo lo que están haciendo y cómo están promoviendo la literatura aquí en Cali. Es muy impresionante, ¿no? Sí, soy Sherlyn, soy inglesa. Yo estudié en Oxford y Cambridge, hice mi doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Cambridge, hice mi tesis sobre escritoras colombianas y la historia del feminismo en Colombia. Y desde 2017 estoy trabajando en la Universidad de Reading, soy profesora de estudios latinoamericanos en una universidad que queda muy cerca de Londres. Y yo vine a Colombia por primera vez hace 16 años. Yo terminé mi licenciatura en Historia y Inglés, en literatura inglesa, y yo, como muchos ingleses, no sabía hablar otro idioma, entonces tenía como la inquietud de querer aprender español, y por varias razones llegué a Colombia como profesor de inglés, como asistente de idiomas, y cuando llegué acá, pues empecé a conocer, no conocía Colombia, no conocía mucho la historia, y empecé a conocer, a investigar, a explorar, y me empezó a fascinar lo que encontré, y también creo que empezó como un tipo de amor por Colombia, ¿no? Ayer estuvimos acá y Nicolás Buenaventura habló de como la identidad, ¿no? De que hizo una metáfora muy linda, ¿no? De los ríos, ¿no? Que atravesan como tu identidad y tu futuro, ¿no? Lo dijo mucho más bonito que yo, ¿no? Pero yo siento que Colombia es así, que es como un río que empezó a atravesar como mi vida, y
como el ejercicio intelectual, obviamente, siempre tiene una parte muy personal, ¿no? No tenemos un papel, pues yo no creo en la objetividad o un espacio neutral, ¿no? Entonces, como para mí, no tengo una conexión personal con Colombia, pero desde hace 16 años sí tengo una conexión personal con Colombia. Entonces, que yo creo que la investigación que hago a través de la historia del feminismo, de una parte ha sido cuestionar un poco la historia del feminismo, un poco los paradigmas, como contamos la historia, como si el feminismo fuera importado a Colombia, como algo que viene del norte global, de Estados Unidos, de Europa. Siempre quería también indagar un poco más sobre la complejidad de la historia del feminismo en Colombia y cómo la literatura de mujeres también refleja esa complejidad, ¿no? Después de ese doctorado, yo empecé a trabajar, pues salí de la academia y empecé a trabajar con una organización sindical en el Reino Unido que hace mucho campaña por los derechos humanos en Colombia, y desde entonces he hecho más trabajo por la memoria y ahora con la diáspora colombiana en el Reino Unido. Entonces la investigación siempre como se ha mezclado un poco como la parte académica con más bien el activismo y también como la investigación participativa también. Bueno, yo quisiera que nos contaras sobre el trabajo que estás haciendo recientemente, pero voy a dar un pasito atrás para tomar, digamos, como estos primeros apuntes que nos presentan sobre tu trabajo en Colombia y tu trabajo con mujeres escritoras colombianas. Tú hablas en tu libro cómo estas escritoras colombianas retan algunos de los marcos establecidos un poco sobre la historia del feminismo en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos retos, cuáles son esos aportes que tú destacas de estas escritoras? Y si tú consideras que todos estos aportes cabrían dentro de la sombrilla del feminismo, o uno podría pensar que no todas las reivindicaciones de mujeres son necesariamente feministas. Pues sí, yo creo que como la segunda parte, pues creo que definir el feminismo y qué tipo de feminismo es algo muy difícil, ¿no? Y que no estamos de acuerdo sobre a veces lo que es el feminismo. Hay tantas cosas que se pueden incluir dentro del feminismo y también diferentes variantes, ¿no? Como mencioné antes, el libro empezó, o la tesis también empezó con lo que vi que pues un vacío un poco, quizás desde mi posicionalidad en mi país, ¿no? Un poco que en los años 90 había mucha teoría crítica literaria feminista, ¿no? Sobre América Latina y sobre lo que las mujeres estaban escribiendo. Mucho de esto venía de Estados Unidos, pero también dentro de Colombia. Pues en Colombia hay también una gran historia de muchas investigadoras que han hecho trabajos muy importantes. Estoy pensando en textos como Literatura y Diferencia en los años 90, por ejemplo. Pero yo cuando empecé a hacer mi investigación, me encontré en un momento donde la teoría me decía, pues ya el feminismo es del pasado, estamos en un momento como ya después de hablar de las diferencias, entonces el momento de género, etcétera, el postestructuralismo, entonces ya no podemos hablar del feminismo. También lo que encontré muchas veces es que muchos teóricos están diciendo, pues también no se puede hablar del feminismo en América Latina porque sería imponer un marco teórico desde afuera, ¿no? Que para mí eso es una posición muy problemática, porque yo entiendo esa posición porque es una posición también postcolonial, de cuestionar también la imposición de las teorías, pero es negar y borrar la historia del feminismo dentro de Colombia también. La historia del feminismo siempre se cuenta a través de olas, ¿no? O como si fuera una historia como teleológica, ¿no? De que los años 70 es muy radical, a los años 80 ya tenemos como el feminismo postcolonial, ya en los años 90 ya es la deconstrucción, el postestructuralismo, ¿no? Y dentro de esto siempre es esa narrativa de que, bueno, el feminismo es como blanco, clase media de Estados Unidos, es el sujeto feminista, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer a través del libro es ver cómo las escritoras colombianas cuestionan esos paradigmas, ¿no? Y lo que me parece que también la historia colombiana lo que siempre hace es cuestionar un poco esas ideas de teleologías. Yo creo que cuando pensamos en la guerra y la paz y la transición igual,
problematiza también esas teleologías, ¿no? Temporalidades. Entonces, hay una historia fascinante que cuento en el libro, hablando del feminismo, ¿no? Desde acá, ¿no? Desde América Latina, hablando, y hay muchas obviamente investigaciones sobre, estoy pensando en Sonia Álvarez, Nancy Sepulveda Sternbach, mucha gente que ha investigado la historia del feminismo en América Latina, ¿no? Viendo obviamente todas esas disputas por el feminismo, ¿no? Porque no es una cosa, entonces todas las disputas, y pensamos en los encuentros feministas también, entre las institucionalizadas o las autónomas, la doble militancia, etcétera, etcétera. Y entonces a través de la literatura colombiana también se cuenta esa historia, ¿no? De la militancia de muchas feministas, cómo también participan en los movimientos de izquierda, a veces rechazan el feminismo porque dicen que no, lo importante es obviamente una lucha de clase, ¿no? También como el feminismo no puede a veces explicar la interseccionalidad de las mujeres en Colombia, si pensamos. Pero también lo que encontramos en Colombia es esa complejidad de muchos feminismos que vienen de grupos o mujeres marginadas también, ¿no? Y mi posición siempre es que esos también son discursos feministas, que se puede, y hay que reconocer estos, ¿no? Y la complejidad de esto, no ver el feminismo como una cosa. En el libro también habla un poco de las disputas por el feminismo y los movimientos por la paz, ¿no? También investigo la Ruta Pacífica y pues en particular una poeta que está relacionada con la Ruta Pacífica. Y en eso sí cuento la historia de la emergencia de como la diferencia, como un feminismo que se puede considerar como más esencialista, ¿no? Que habla de las mujeres, de la lucha por la paz, pero también ve la complejidad de ese discurso y por qué las mujeres en Colombia empiezan a usar este discurso y rechazan un discurso de género o un discurso del feminismo liberal también. Entonces, hay que ver los discursos que se están usando las mujeres en Colombia, pero mi posición siempre es reconocer las historias particulares del feminismo dentro de Colombia y América Latina. Además es pensar muchísimo en Andrea Yunta, que habla justamente sobre cómo la creación en términos amplios en América Latina es profundamente política. Y yo ahí me gustaría mucho como que nos pudieras contar un poco más sobre esto que ya trabajabas el lunes. El lunes Shirley nos acompañó en un espacio también con los estudiantes de la universidad en un seminario sobre mujeres en el arte y nos estabas hablando sobre cómo ir más allá del trauma para justamente a través de la literatura poder concebir un espacio de reflexión en torno a la paz. Y me gustaría mucho que pudiéramos ahondar en torno a esa reflexión que nos comentabas el día lunes. Sí, pues empecé a hacer una reflexión, porque yo tengo, también comenté el lunes, en la universidad enseño un módulo a mis estudiantes que se llama Narrando el conflicto colombiano. Entonces llevo como 6 años enseñando ese módulo, donde vemos la historia de Colombia a través del conflicto y los textos culturales desde como los años 20, ¿no? Más o menos de la historia. Pero en algún momento pues estaba reflexionando sobre un poco o los textos que usamos, ¿no? Y también pensando también en cómo si representan violencia o trauma, etcétera, ¿no? Entonces a veces sí, no sé cómo decirlo en español, pero sí hay que poner trigger warnings, ¿no? Cosas así para los estudiantes. Y me di cuenta que en los textos que estamos estudiando no hay representaciones de violencia. Y por una razón no había buscado o trabajado con textos que representan la violencia o el trauma, ¿no? Más bien lo que estamos viendo son narrativas, perspectivas, cómo narramos la historia, pero también cómo construimos otras ideas de la nación, la identidad, la tierra y la paz, obviamente. Entonces, yo creo que hace falta mucho más investigación en esto de la representación de la paz. Hay muchos estudios, pues ya ustedes saben, muchísimos estudios que hablan de las representaciones culturales de la violencia, ¿no? Si regresamos a la violencia en mayúsculo, ¿no? Y pensamos en la cantidad de novelas, o si pensamos también en las representaciones culturales, las películas, las novelas sobre los sicarios en los años 90, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo como investigadora, como nunca
obviamente trabajo con esos textos, pero nunca he querido como estudiarlos en sí, ¿no? Porque también es la pregunta sobre por qué. En los últimos años, una parte de lo que estoy haciendo es pensar también en cómo podríamos investigar un poco más la literatura o las representaciones culturales de la paz, ¿no? Es cuestionar qué es la paz. Obviamente no quiero, la paz es una palabra muy difícil de definir. En Colombia escucho la palabra paz todo el tiempo y a veces no entiendo muy bien cuál es la definición de la paz porque todos los actores diferentes lo utilizan para fines diferentes, ¿no? Pero me parece que hay también una interesante historia que también creo que vemos en espacios como esto, donde se está como trabajando la paz a través de la cultura, ¿no? Y no es a través de la representación necesariamente, es a través de los procesos, de las interacciones, y no solamente ve el libro como un objeto, ¿no? Pero ve como el libro como, o también la literatura o la cultura como procesos y interacciones, etcétera, ¿no? Algo que sí, que tiene un impacto social, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho también en los últimos años es trabajar con diferentes grupos que son grupos de base, ¿no? Entonces, y también el libro igual, en la investigación que hago sobre la Ruta Pacífica, es ver cómo utilizan la poesía como una herramienta para construir la paz. Y como dije antes, no es una paz liberal, no es una paz institucional, es más bien pensar en la construcción de la vida, el territorio, la identidad y la resistencia, ¿no? También. Y hay interesantes estudios que están saliendo ahora, ¿no? Que hablan de esto, de la paz lenta, por ejemplo, de Angela Jill Lederach, otras personas que están estudiando cómo se trabaja la paz de una forma muy local, ¿no? Y como mencioné antes también, es cuestionar un poco esa teleología de guerra-paz o conflicto-post-conflicto. Pensar también que en las comunidades que en verdad la distinción, la violencia sigue después del final de la guerra, ¿no? Y ver cómo podemos entender el papel de la literatura en construir tipos de paz o como construcciones de vida. El lunes mencioné una anécdota que hice un taller en Apatadó con un grupo de escritores y trabajamos con diferentes representaciones de poesía, y había unos poemas que hablaban más de la violencia, más representaciones, ¿no? de trauma, etc. Que ellos no querían trabajar con esos textos. El texto que querían trabajar era un poema de Mary Greso, ¿no? Una gran poeta colombiana, que habla del Pacífico, del territorio, la tierra, y me di cuenta que en verdad lo que estamos buscando, lo que están buscando es ver esto, ver la vida, la construcción del territorio, la identidad a través de la literatura, que también es construir la paz, ¿no? En esa misma línea creo que son muy iluminadoras tus palabras, porque quienes hemos trabajado con comunidades pues en este camino un poco de imaginar la paz, de imaginar otros futuros o presentes, siempre aparecen muchos lenguajes, ¿no? Está la literatura, pero está el canto, están los bordados, está la danza. Y sabemos que tú has venido explorando esos otros lenguajes con la diáspora colombiana en Londres. Queríamos preguntarte sobre ese trabajo, cómo es tu trabajo con la diáspora, quiénes son, cuáles son las mujeres que se reúnen, qué están haciendo. Hay una historia muy interesante y me parece que son procesos muy bonitos y muy importantes que están pasando, que han pasado durante los últimos 10 años, ¿no? Yo cuando, pues hace como quizás 7 años, algo así, empecé a trabajar con un grupo de mujeres colombianas en Londres que se llama Mujer Diáspora, que es un grupo súper bonito, de mujeres que empezaron hace 10 años de reunirse y contar sus historias, y ellos como querían aprovechar del momento del proceso de paz para visibilizar la diáspora, ¿no? Entonces, que es un momento como de mucha apertura también para muchos grupos, para también como poner su voz o su granito de arena, ¿no? En los diálogos de paz, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos 10 años es como quizás
como la apreciación de la diáspora como un sujeto como político histórico también dentro de la cultura colombiana y la política de la paz. Y ellas empezaron un proceso de memoria histórica, básicamente. Es un grupo de mujeres refugiadas, migrantes, exiliadas, un grupo muy diverso de mujeres, y empezaron a contar historias y recoger testimonios, pero a través de un proceso muy bonito, ¿no? De investigación, acción participativa. Entonces lo que hacen es cocinan juntas, hacen comida colombiana siempre, un sancocho, un ajiaco, algo así, y después hacen los testimonios, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito de reconectar con Colombia, porque para muchas personas, obviamente la migración era o ha sido una ruptura con el país, ¿no? Y muchos no han querido como tener esa conexión con Colombia por mucho tiempo también, porque ha sido muy doloroso. Y ellas ya son lideresas muy conocidas, tuvieron un papel muy importante también trabajando con la Comisión de la Verdad, y eran protagonistas también en los nodos que la Comisión de la Verdad formó en todo el mundo, ¿no? Y yo estuve trabajando con el nodo Reino Unido y Irlanda en apoyo a la Comisión de la Verdad, que fue un grupo de voluntarios que apoyaron a la comisión a recoger testimonios en el Reino Unido y Irlanda. Entonces apoyamos a los entrevistadores, los que estaban recogiendo los testimonios, y hicimos también como publicidad y eventos, talleres también para difundir un poco el trabajo de la comisión. Eso para mí ha sido muy iluminante porque yo no conocía la diáspora colombiana en mi propio país. El Reino Unido no es un país que tiene, sí tiene conexiones con Colombia, obviamente, pero Colombia y América Latina pues no tenemos ese vínculo del Imperio Británico, que es como la historia muy cargada de mi país, y que la historia de inmigración está muy vinculada obviamente con el imperio, ¿no? Entonces los latinos en el país, no es como España o Estados Unidos, son bastante invisibles. Entonces los migrantes colombianos en el país son muy invisibilizados, ¿no? Entonces han hecho un trabajo súper importante, muy bonito, de no solamente visibilizar a los colombianos acá y en los procesos de la comisión, de visibilizar como el sujeto del exiliado, porque ha sido muy invisible en la historia colombiana, donde la migración siempre ha sido representada como algo económica y no conectado con el conflicto, pero también el Reino Unido, ¿no? Y a través de esos procesos de cultura, hacen poesía, la comida, los talleres de música y baile, etc., veo que crean esos otros lenguajes, ¿no? Yo como académica, cuando hacemos talleres, yo siempre llego con mi sombrero académico de, bueno, vamos a analizar algo, vamos a hacer algo así más como seco, ¿no? Y siempre lo transforman en algo mucho más creativo. Hicimos un taller hace muy poco, el mes pasado, donde el objetivo fue difundir un poco los hallazgos de la toma del exilio de la Comisión de la Verdad dentro de la comunidad colombiana en Londres. Entonces empezamos a hacerlo. Después lo convirtieron en un taller de tambores y bullerengue, ¿no? Y yo, como inglesa, tengo que cambiar un poco el chip o el lenguaje que tengo para entender que es la forma, el lenguaje también de contar esas historias. Obviamente, si pensamos en la historia del bullerengue, también es la respuesta quizás que la comunidad está haciendo a la comisión. Entonces, me parece que también como hay mucho trabajo por hacer para entender esos lenguajes y pensar también en esto, no instrumentalizar la cultura como algo para hacer la paz, pero ver cómo las comunidades están utilizando diferentes lenguajes para transformar, respetar la vida, la identidad, sanar, y también conectarse con Colombia, porque después de emigrar a un país como mi país, esa conexión es muy importante, ¿no? Yo ahí tenía una pregunta sobre todo en torno a las metodologías de trabajo, porque justamente uno de los puntos angulares de la ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde justamente se habla de esas garantías que se deben brindar a las víctimas, se trabaja todo lo que tiene que ver con lo participativo y lo concertado.
Y con esto que tú nos estás contando y pensando un poco en la academia, yo me pregunto sobre cómo sucede una vez han tenido lugar estas actividades para transformar estas actividades en algo que finalmente termina siendo, en muchos casos, un producto académico. ¿Qué sucede ahí con lo participativo, lo concertado? Digamos, hay unas instancias de validación por parte de las personas con las que tú estás trabajando, y sobre todo esas instancias de validación realmente hacen que sean instancias donde deciden si lo que sale puede salir como está, o bueno, ¿cómo sucede en tu caso? Yo creo que es muy difícil el trabajo académico, un poco, porque hay esa tensión, ¿no? De tienes que publicar, hay la presión de publicar, de sacar los productos académicos, y también ves cómo las universidades también siempre quieren instrumentalizar lo que estamos haciendo. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, yo como académica entiendo que tengo que jugar este juego, pero también como persona y una posición ética, a veces no lo quiero jugar. Por ejemplo, este trabajo que estoy haciendo con la diáspora, siento que no estoy haciendo productos académicos, porque lo que hago es participar, y a veces lo que hice por muchos años fue ser una parte del grupo, ser una voluntaria, participar, y también intentar vincular un poco mis luchas con las luchas de las personas que están ahí. Obviamente mi experiencia es muy diferente, yo no soy un migrante en mi país, yo tengo una posición muy privilegiada, pero es entender cómo yo, como inglesa, puedo ser una aliada, ¿no? Y eso sí es muy importante, y necesitan aliados británicos dentro de esos grupos, ¿no? Entonces, yo cuando empecé el doctorado, por ejemplo, me cuestioné mucho mi posición, ¿no? También tengo derecho de hablar de esto, estoy ocupando el espacio de alguien más, ¿quién debería hacer ese trabajo, no? Entonces siempre tienes que cuestionar tu posición. Pero ya después de muchos años también veo que hay posiciones de solidaridad, ¿no? También mi posición no es tomar protagonismo, no es hablar por alguien más, pero es desde mi posición en la academia qué puedo hacer para conseguir fondos, de hacer actividades para que ellas o el grupo en sí diseñe lo que quiere hacer, ¿no? En los talleres que hemos hecho, siempre hemos hecho cosas que ellas pueden aprovechar. Hemos hecho podcasts, esos talleres. Muchas veces lo que hacemos es también usar los fondos para que las organizaciones pueden utilizarlos para beneficiarse, ¿no? Para hacer las cosas que quieren hacer, ¿no? Que necesitan hacer, ¿no? Porque es una lucha por fondos siempre, ¿no? En los grupos de base. Entonces, yo creo que también es importante pensar en los procesos, no como productos, pero a veces los procesos en sí son los productos, ¿no? Yo a través de esos procesos lo que tengo son unas amistades, unos vínculos, unas relaciones que también son tan importantes como los productos académicos, ¿no? Y regresando un poco al punto de quizás una paz lenta o la construcción de la vida, la identidad, podemos ver como estos procesos que son muy intangibles, también como los resultados un poco, ¿no? De lo que estamos haciendo. Es muy lento, yo creo que tomamos años, ¿no? A veces en verlos como resultados de esto, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante este trabajo que nos cuentas, porque pues desde el trabajo alrededor de temas de memoria histórica, construcción de paz, conflicto armado, del trabajo que hacemos las y los académicos en Colombia, pues es tal, pues las dimensiones pues de lo que ha sucedido, que generalmente desconocemos las voces desde el exilio, ¿cierto? Es decir, hay, digamos, tantas organizaciones con las que nos sentimos como con la responsabilidad de trabajar, de apoyar, de conectar, que estas voces desde otros lugares suelen un poco quedar difuminadas, a pesar, digamos, del esfuerzo que hizo, por ejemplo, la Comisión de la Verdad en el informe sobre el exilio, y pues sabemos, ¿no?, de varias experiencias que hay. De manera muy particular conozco la de España, el nodo Alemania, en Nueva York hace poco hicieron una presentación muy interesante de Fotovoz, y cómo personas exiliadas por el conflicto armado un poco representaban pues como esta doble victimización un poco de haber sido víctima del conflicto armado y haber tenido que
que vivir en otro país en unas condiciones generalmente bastante precarias. Entonces creo que pues esta historia que tú nos traes también nos enseña mucho a quienes hemos trabajado el tema. Y quería preguntarte puntualmente sobre eso. ¿Qué dimensión crees tú que aportan estas voces desde el exilio a las conversaciones sobre memoria histórica, construcción de paz, conflicto armado? Pues es, sí, un gran aporte, ¿no? Yo creo que hay que verlo de una forma muy transversal, ¿no? Porque las voces del exilio se puede ver también como todo el conflicto, ¿no? Porque también lo que nos cuenta la toma del exilio, ¿no? Porque muchas veces las personas que han sido exiliados pasaron por quizás 2 o 3 desplazamientos internos antes, por ejemplo, otras victimizaciones, ¿no? Pero después el hecho de emigrar no es reconocido como un acto victimizante, ¿no? Dentro de la ley de víctimas, por ejemplo. Pero entonces lo que encuentras en la diáspora sí es esto, es una diversidad. Hay un grupo muy importante en Europa, Res y Paz, que han hecho un trabajo, un informe muy importante sobre las voces afrocolombianas y indígenas dentro del exilio también. Hay Mujer Diáspora y otros grupos de mujeres, ¿no? Que hablan obviamente de la relación entre el género y la migración, etc. Y obviamente hay muchos casos muy particulares, muy importantes, ¿no? Como la Unión Patriótica, el exilio relacionado con esto. Entonces yo creo que es fascinante ver, obviamente, quizás el panorama del conflicto dentro de las voces del exiliado, pero también hay más historia ahí, ¿no? Porque después tienes todas las historias de los países donde están y las historias de migración, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay una historia muy importante de las olas migratorias desde Colombia, ¿no? Que también cuenta la historia de migración y la política del Reino Unido, ¿no? Igual hay historias muy importantes del movimiento dentro de Europa, ¿no? Después de la crisis económica en España en 2008, muchos colombianos migraron al Reino Unido, ¿no? Entonces hay como mucho por investigar. Yo creo que en eso también Colombia tiene muchas lecciones, no solamente para la memoria o la memoria histórica, pero también como si pensamos en la diáspora en sí o el exilio en América Latina, ¿no? Porque el exilio siempre se ha contado desde el Cono Sur o pensando en las dictaduras, ¿no? Y es otra razón por la cual el exilio colombiano ha sido muy invisible, es porque siempre se puede decir que Colombia es una democracia, entonces ¿por qué hay exiliados? ¿Por qué no hay una dictadura? Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que entonces el exilio colombiano hace es cuestionar esos paradigmas que tenemos del exilio. El exilio ha sido muy contado en la literatura latinoamericana, ¿no? Hay muchos testimonios, muchos textos, pero que vienen normalmente del Cono Sur o otras partes del continente. Entonces yo creo que ahora están surgiendo textos, testimonios, películas que están contando esa historia. Más que esto también podemos pensar en cuestionar los paradigmas del refugio, ¿no? Y problematizar un poco cómo se ha creado esos paradigmas de migración, ¿no? Porque muchos colombianos, por varias razones, no tienen como, no tienen el asilo político, ¿no? Entonces son considerados migrantes económicos, etcétera, o tienen otro tipo de visa, a pesar de que han pasado por una expulsión o una situación violenta, ¿no? Entonces, el caso colombiano también nos hace cuestionar un poco esos ideas de refugio e inmigración que creo que es muy importante, especialmente en Europa, cuestionar, ¿no? Si pensamos en las fronteras y la política muy hostil que tenemos, ¿no? Igual pensando en la diáspora, ¿no? En general, este concepto de diáspora, la Comisión de la Verdad hace una distinción entre el exilio y la diáspora. Dice que el exilio es por la violencia y la diáspora son los colombianos mucho más allá. Pero también se puede cuestionar esto, ¿no? Un poco, porque la diáspora, hay definiciones de la diáspora donde obviamente habla de la diáspora como algo que está relacionado con una migración forzada, ¿no? Entonces, yo creo que el caso colombiano es muy importante para pensar estas ideas. Otro punto que hay que investigar también es la migración relacionada con el medio ambiente, ¿no? Entonces, otra cosa que se podría relacionar con la memoria histórica y pensar un poco en las definiciones de la violencia, ¿no?
yo creo que sí sería muy, pero muy chévere tener más discusiones e intercambios, ¿no?, dentro de los grupos de memoria dentro de y afuera de Colombia, ¿no? Mientras hablabas sobre estos espacios de baile, de bullerengue, espacios de cocina, pensaba mucho en una anécdota con unas personas de una organización que se llama Gente y Bosques, con las que trabajé en el Bajo Cauca, y ellos, en un deseo justamente de transformar su historia de víctimas y transformar el territorio, hacen una siembra de cacao en un territorio donde antes había hoja de coca. Y lo que, digamos, sale como de esta historia es que independientemente de la acción, hay un agenciamiento político detrás, que se encuentra en la cocina, en preparar una olla comunitaria, pero que también puede estar en el baile, en la palabra. Y pues me gustaría mucho escucharte justamente sobre ese lugar de estas víctimas, digamos, en esta condición de diáspora, que terminan resignificando su historia y al mismo tiempo visibilizando esas luchas y esas resistencias que de una u otra manera ven un horizonte de construcción de paz. Justamente en unos talleres que hicimos hace el mes pasado, hicimos una ruta de cacao. Entonces, ellas querían relacionar la ruta de cacao con la ruta de la comisión. Entonces, hicieron una cosa súper bonita que era contar la historia de la comisión y después contar la ruta de cacao, y hicieron todo un ritual con el cacao, que era como conectarnos con Colombia y con la tierra, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay mucho por ver en esto, que yo siento que todavía quizás no lo entiendo muy bien, y siento que es algo que en mi investigación tengo que pensarlo más y pensar en el papel, por ejemplo, de la comida y esa conexión y la identidad, etcétera. Porque lo que dije antes es como que yo siento que en la teoría un poco es muy superficial el análisis, un poco como de, bueno, es sanación o es... y una vez más se parece mucho más instrumentalizado, ¿no?, que lo que yo veo en estos grupos, que es una cosa muy profunda, y quizás también es una cosa mucho más de la construcción del tejido social, otra vez, que ha sido muy roto, ¿no? Y como dentro de Colombia, dentro de la diáspora, hay mucha desconfianza, y a través de esos procesos muchas veces es reconstruir un tipo de tejido social, ¿no? Y también de comunidad, ¿no? Hay muchas tensiones, como en todos lados, pero a través de esos procesos hay una lección de esto que se ve muy importante, ¿no? Regresando al punto de no querer contar trauma necesariamente, de guardar silencio a veces cuando es necesario, pero a través de esos procesos sí se ve esa construcción de la identidad, ¿no? Una cosa muy importante también es, pues, lo que más en los grupos en Londres es la escucha activa, que me parece es una parte de la metodología que hacen que es súper importante. Y eso se ve reflejado, ¿no? Porque la persona también que da su testimonio se siente como con la cobija de los demás, que están ahí activamente como recibiendo la historia y transformándolo en algo comunitario, ¿no? Y a través de eso hacen procesos también, rituales al final, de convertir algo que ha sido tan pesado, tan difícil, en algo que todos cargan, ¿no? Que se ve muy bonito, ¿no? Y eso también ayuda un poco si pensamos también en la escucha, y qué difícil es también para las personas entrevistadoras, o tienen que también recibir el testimonio, ¿no? El impacto psicológico. Entonces se ve en la comunidad a través de esos procesos también una construcción de tejido social, pero también ese apoyo psicosocial también. Y yo creo que esto es finalmente, agregaría yo, la posibilidad de construir confianzas, que es en últimas el elemento esencial para desarrollar cualquier proceso. Bueno, entonces en este momento, como ustedes verán, es un tema que nos apasiona, pero queremos ya, digamos, darle cierre a las preguntas para darle paso a las preguntas que ustedes tengan como auditorio. Entonces, los y las escuchamos.
Hola, buenas tardes. Yo, pues bueno, me presento, mi nombre es Alejandra. Yo trabajo desde un tema muy jurídico, muy formal, con grupos étnicos, pero también como en una forma un poco más institucional. Y pues me llama mucho la atención todo lo que narras respecto de tu trabajo y tu experiencia y quería preguntarte, porque mencionaste también que pues en tu país has podido trabajar con algunos integrantes de comunidades afrocolombianas y también con algunos integrantes de comunidades indígenas. ¿Cómo es para ellos y cómo resignifican? Porque es tan valioso el concepto de territorio para los grupos étnicos y tener que estar por fuera de su territorio es casi que vulnerar su derecho a la pervivencia cultural, casi, ¿no? Es como una extinción a futuro del grupo étnico como tal. Entonces, quería preguntarte acerca de eso, cómo se trabaja, que de pronto experiencias o ejemplos de tejido se han mostrado y se han evidenciado que de pronto nos puedas compartir. Yo creo que es un trabajo por hacer en específico, en verdad. Yo creo que quizás en ese trabajo, en particular de la comisión, etcétera, es lo que ha hecho Recipaz, ¿no? Entonces, como que han empezado a hacer un trabajo en conformar como una red, un network, ¿no? De personas que están viendo esto, ¿no? Pero yo creo que esa intersección entre como la identidad indígena o afrocolombiana y la migración, yo creo que es un trabajo por hacer, ¿no? Entonces, yo como que lo que yo puedo decir es muy limitado en esto, en el sentido de que lo que he visto es el protagonismo de esas personas dentro de los grupos donde estoy trabajando, la diversidad, pero hay mucho protagonismo, en particular de mujeres afrocolombianas, que no me sorprende, entre los activistas en Londres, las migrantes, ¿no? Lo que he visto también es un proceso de autorreconocerse más también. Dentro de algunas es reconectar con Colombia, con el territorio, pero también con la identidad afro, por ejemplo, como una parte de esto, ¿no? Del proceso migratorio, que también puede ser muy interesante, ¿no? Porque también como migrante colombiano, cuando migras a otro país, entras en otra categoría, ¿no? Porque en el Reino Unido es diferente, ¿no? Como entendemos a los migrantes. Entonces, hay procesos de verse y también empoderarse que yo he visto, ¿no? Pero lo que puedo decir es que yo creo que es un trabajo por hacer, ver esa intersección, y lo que he visto en la diáspora colombiana es esa necesidad de reconectarse con la tierra en general, ¿no? Que es muy, muy impresionante, ¿no? Hay muchos colombianos que no han querido participar en los procesos de la comisión afuera, ¿no? Porque, pues no, mucha desconfianza, no quieren, por ejemplo, no, ya es algo que quizás no quieren tener esa reconexión porque es demasiado difícil. Pero en los que sí están participando se ve muy grande esa necesidad, ¿no? Y creo que el proceso de paz lo que ha hecho es permitir esto y dar un espacio. Pero yo creo que es un trabajo por hacer ver esa intersección. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Quería preguntar cómo se puede lograr dar el respeto que merece la mujer. O sea, cómo podemos arreglar eso después de haber habido tantos años de... ¿Cómo se puede lograr dar el respeto a la mujer después de tantos años de maltrato, de que las tratan por debajo? ¿Cómo se puede crear el civismo para dar el lugar a la mujer, el lugar que se merece? Yo creo que hay... Colombia me da mucha esperanza por el activismo que veo, ¿no? Entonces, yo creo que se está creando esto siempre desde los grupos de base, ¿no? Entonces,
hay quizás muchos espacios institucionales, muchos discursos que dicen que para crear esa equidad o dar no sé cómo decirlo, pero como que para evaluar a la mujer, la posición de la mujer o tratar las violencias contra la mujer. Pero yo creo que en sí, pues no sé, me parece que es una pregunta muy grande y muy difícil de contestar, pero la acción se ve a nivel local, ¿no? Y el protagonismo siempre viene de las lideresas locales que están haciendo ese trabajo, tienen esa valentía tan importante que son los líderes sociales, que hay que darles más plataformas, es lo que creo, más poder y más voz, ¿no? Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarte en tu trabajo y experiencia, ¿qué has podido evidenciar puntualmente entre la relación entre víctima y victimario o al interior de grupos de víctimas, puntualmente sobre el perdón y la reconciliación? Que sí he podido observar la reconciliación. Pues sí, es muy difícil esto, ¿no? Yo creo que es muy difícil. La memoria es muy política, ¿no? Y hay mucha batalla por la memoria, ¿no? Y es muy difícil tener un espacio, yo creo que donde hay diferentes grupos que se pueden reconciliar. Una vez más, no quiero instrumentalizar esto, yo creo que también la reconciliación a veces puede ser una palabra un poco vacía, y pensar en una reconciliación muy concreta, muy de verdad o muy transformativa, es un acto difícil, ¿no? En los grupos en Londres hay diferentes actores y diferentes posiciones políticas, ¿no? Entonces hay víctimas de diferentes grupos que sí pueden trabajar juntos y sí hacen un trabajo testimonial y hacen un trabajo de reconciliación y construcción de comunidad. Es muy difícil, ¿no? Y hay muchas tensiones. Y también lo que he visto, a veces dentro de grupos donde quizás son víctimas con intereses más aliados, son más tensiones y divisiones, ¿no? Entonces yo no creo que yo tenga una respuesta a esto, pero es pensar en también la reconciliación como, ¿cuál es el fin de la reconciliación? ¿Es la transformación?